Papito Dios, gracias por la bendición que tú nos das de compartir tu palabra. Tu palabra edifica nuestras vidas continuamente. Y esa palabra tuya es necesaria para cada uno de nosotros. Gracias por ese 1 Corintios 13 que nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos y amarte a ti por encima de todas las cosas. Hoy te agradezco por esta oportunidad de tu palabra, de reflexionar un poco más sobre ella, de meditar en ella, como lo dice tu palabra, de día y de noche. Para aprender de ella, porque necesitamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Te agradecemos por este tiempo, por cada uno de los que pueden escuchar tu palabra. Es una gracia que tú concedes a ese pueblo que te busca. Por favor, bendícenos y guíanos en esta noche. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Cuando hablamos de esa trilogía permanente, la fe, la esperanza y el amor, hemos profundizado en cada uno de ellos en diferentes momentos. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la esperanza y hemos hablado también del amor. Hoy quiero tocar un tema particular de 1 Corintios y es que el amor todo lo soporta. Ya habíamos visto anteriormente ese versículo 7 de 1 Corintios 13, donde dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y relacionábamos cómo el sufrimiento y la esperanza van ligadas a las emociones de las personas, en tanto que el creer va ligado a su mente y el soportarlo va ligado a su voluntad. Y realmente hablábamos acerca de que cuando uno ama a una persona, uno soporta muchas cosas. Tanto así como cuando el ataque del oso sobre una persona, esta persona ama la vida, ama a los seres que le rodean, quiere sobrevivir y es capaz de soportar las garras del oso sobre su cuerpo, lastimándolo completamente. Y alguien me cuestionaba acerca de eso. Me decía, entonces tengo que aguantármelo. Bueno, utilizamos hoy en día dos términos, el término soportar y el término aguantar. Desde el punto de vista bíblico, dentro de los principios bíblicos y el lenguaje bíblico, se habla de soportar, porque cuando uno soporta es por amor. Las personas que aguantan no lo hacen por amor, lo hacen por las circunstancias que están viviendo. Entonces son de aquellos padres que aguantan a la pareja por X o Y circunstancia. Puede ser que lo aguantan porque están incapacitados físicamente para generar ingresos, o puede ser que lo aguantan porque los hijos todavía están muy pequeños, o puede ser que lo aguanta porque hay una dependencia económica o una dependencia social, etc. Entonces ese término de me lo aguanto está más ligado a la resignación de vivir una situación porque toca. Como ya estamos casados, entonces me lo aguanto. El matrimonio es para toda la vida, por tanto me lo aguanto. No hay amor, pero la persona aguanta todo lo que la otra persona le hace. Pero allí no hay amor. Allí sencillamente hay un acto de resignación ante la pareja o ante los hijos o ante las circunstancias. El cristiano está llamado es a soportar, no aguantar en los términos humanos. Hay una concepción divina y hay una concepción humana. La concepción divina es la que vamos a hablar en estos momentos, de soportar. El amor todo lo soporta. No se trata de el amor todo lo aguanta, porque no lo refiere así los principios bíblicos, y es que lo vamos a analizar a la luz de la misma palabra de Dios. Entonces empecemos hablando acerca de Éxodo 32, versículos 30 al 35, cuando el pueblo se rebeló contra Dios propiamente allí en el desierto. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, han cometido un pecado gravísimo. No obstante, voy a subir a donde está el Señor a ver si logro que los perdone. Mire la actitud de Moisés. Por amor a ese pueblo,
estaba soportando la actitud que había tenido el pueblo. Y quiso interceder por el pueblo delante de Dios. En el versículo 31 dice: volvió Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: sin duda que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Recuerden que es la escena donde el pueblo le pide a Aarón que les haga un becerro de oro para adorarlo. En el versículo 32 le dice: pero te ruego que les perdones su pecado. Si no lo haces, bórrame del libro donde nos tienes inscritos. Mire cómo Moisés, amando a ese pueblo terco, necio, soportó a los pecadores. Es decir, soportó a toda esa cantidad de pueblo que había salido de Egipto, que habían cometido un pecado, y estaba rogando por ese pueblo delante de Dios, y aún poniendo su propio pellejo. En los versículos siguientes, el Señor le contesta: al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Tú lleva al pueblo al lugar que te dije, mi ángel te irá guiando, y llegado el momento les pediré cuentas por su pecado. Y el Señor castigó al pueblo por haber adorado al becerro de oro fabricado por Aarón. Muy bien, aquí hay una situación en la cual Dios soporta al pecador, pero ojo, que aquí no hay tolerancia al pecado. Son dos cosas que debemos tener nosotros en cuenta en la vida cristiana. Soportar al pecador que peca, al pecador que comete pecados, aquel que nos ofende, pero hay que tener mucho cuidado de no tolerar el pecado como no lo toleró en ningún momento Dios. Hay otro episodio en Marcos capítulo 11, versículo 15, 16, y es propiamente de Jesús en el Nuevo Testamento. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Esta es una escena que algunos la contemplan como algo paradójica, un Jesús airado, un Jesús que se salió de sus casillas, que volcó las mesas de los cambistas, tumbó todo ese escenario, porque su corazón estaba lleno de celo por la casa de Dios. Entonces miremos un poquito qué era lo que estaba sucediendo. El templo de Dios tenía una edificación privada que constaba del lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote. Alrededor del templo, o ese lugar santo y santísimo, había un lugar que se llamaba el atrio, y en el atrio era donde el pueblo podía entrar a adorar a Dios. Hasta allí podía entrar el pueblo a ofrecer holocaustos delante de Dios. ¿Qué había en ese atrio? Pues el lugar del sacrificio, el lugar donde se presentaban las ofrendas a Dios, el lugar donde el hombre se presentaba delante de Dios para expiar sus pecados delante de Dios. ¿Y qué era lo que se hacía allí en ese lugar? Se sacrificaban todos los animales que las personas llevaban como ofrenda a Dios por causa de su pecado. Entonces, los que tenían dinero llevaban machos cabríos, es decir, tenían recursos económicos para comprar un cabrío o un macho cabrío o un cordero, lo podían llevar perfectamente. Los que no tenían mucho dinero para ofrendar a Dios y expiar su propio pecado, entonces ofrecían unas tórtolas o unas palomas. Y los que no tenían dinero, pues ofrecían flor de harina, es decir, era lo menos que se podía ofrecer en esos momentos en el templo. Todo eso se podía ofrecer en un lugar llamado atrio que estaba alrededor del templo. Lo que sucedió fue que estos mercaderes se metieron en el atrio del templo a hacer su negocio con lo que Dios había establecido.
Y eso fue lo que provocó el celo de Jesús, y por eso Jesús reaccionó en esa forma. Con todas esas personas que estaban comerciando, aprovechando la oportunidad para vender eso. Ellos podían hacerlo fuera del templo, pero no dentro del templo. Y por eso Jesús fue muy claro e hizo respetar la ley, la funcionalidad del atrio, la funcionalidad del tabernáculo de Dios era que el hombre se presentara delante de él. No era la oportunidad, ni la ocasión, ni el lugar para que los mercaderes entraran a hacer sus negocios en ese lugar. Por eso Jesús actuó en esa forma tan fuerte contra esas personas. En 1 Corintios 7, versículo 14 y 15, y ya lo habíamos leído en algún momento, Pablo habla acerca de esas circunstancias de los hogares. Y en esta versión dice, la razón es que tanto el marido como la mujer, que no son cristianos, quedan consagrados a Dios por sus respectivos cónyuges cristianos, es decir, quedan dedicados a Dios. Y de este modo, vuestros hijos están consagrados a Dios, dedicados a Dios, mientras que en caso contrario no lo estarían. Ahora bien, si la parte no cristiana quiere separarse, que lo haga. En este caso, el hermano o la hermana cristianos quedan libres, ya que si Dios nos ha llamado es para que vivamos en paz. Entonces, en los hogares se debe procurar la paz. El amor todo lo soporta. Sí, la mujer cristiana, el varón cristiano, soporta al no cristiano, sea hijo, sea esposo, porque su hijo y su esposo están consagrados a Dios, han sido dedicados y presentados delante de Dios. Lo soporta, pero no tolera ningún acto ilegal de parte de ellos. Aquí tenemos que ser muy claros con esa situación. Ahora, si ese no cristiano consiente en vivir con el cristiano, bien, genial. Pero si no, es mejor que se separen. Sí, efectivamente hay muchos cristianos que su propio esposo, sus propios hijos son piedra de tropiezo para buscar a Dios. Empiezan a sabotearle el ayuno, la oración, el tiempo de estudio bíblico. Este tipo de actitudes o comportamientos no deben ser tolerados en ningún momento. Una cosa es soportar y otra cosa es tolerar. Cuando se tiene la autoridad en el hogar, debemos soportar al hijo, debemos soportar a la pareja, pero no debemos tolerar aquellas cosas que agreden o atentan contra los principios cristianos. No debemos permitir que los mercaderes se metan al templo a destruir lo que Dios ha ordenado. Entonces, hay circunstancias en las cuales nosotros podemos soportar, pero no debemos tolerar. Y por encima de todo debemos procurar la paz. En cierto momento con los estudiantes yo lo he vivido. Ellos cuando me ven a mí saben que no deben generar palabras groseras, obscenas, no deben utilizar ese tipo de lenguaje. Yo no lo tolero dentro del salón ni cerca a mí. Tengo muy buenas relaciones con los estudiantes, los atiendo muy bien, los saludo muy bien, me relaciono muy bien con ellos, sé que son pecadores, sé que utilizan ese lenguaje entre ellos, pero por la autoridad que yo tengo sobre ellos, no les tolero que utilicen ese tipo de palabras en mi salón o en mi presencia. Siempre les llamo la atención. Luego en los hogares también debemos hacer lo mismo. En el trabajo también debemos hacer lo mismo. Ejercer nuestra autoridad para no tolerar situaciones que no agradan a Dios y que nosotros podemos controlar. Por tanto, de eso que habla la Biblia, Dios soporta al pecador, pero no soporta su pecado. Son dos cosas. Debemos amar al pecador, pero no amar el pecado. Debemos tolerar al pecador, pero no tolerar su pecado. Aquí tenemos que hacer esa distinción. Son dos cosas totalmente diferentes. Y hemos sido llamados a vivir en paz.
Y la paz empieza en un hogar donde hay unas normas, donde hay unas reglas que se respetan, se hacen respetar, y quien no se quiera sujetar a esas normas o a esas reglas, perfectamente, como lo dice Pablo, si quiere separarse, sepárese, pero no va a violar las normas, las reglas establecidas dentro del hogar. Por encima de todo, guarda tu corazón de toda raíz de amargura. No se trata en ningún momento de soportar a la otra persona y conservar amargura, rencor, resentimiento en el corazón. Debemos guardar nuestro corazón porque Dios nos ha llamado a vivir en paz y disfrutar la paz dentro de nosotros. Y solamente podremos disfrutar la paz cuando no hay raíces de amargura que perturben nuestra paz. Ahora, hay situaciones muy particulares, situaciones muy específicas, ante las cuales pues yo les sugiero que pues consulte con un líder espiritual maduro qué hacer ante esas circunstancias. Hay momentos en la vida que nosotros necesitamos de alguien para que nos diga lo que ya la palabra de Dios nos ha dicho. Alguien necesitará o tendrá la palabra para nosotros para sacarnos adelante, aconsejarnos en los tiempos difíciles. Nosotros podemos ser muy espirituales, tener muchísimo tiempo en la vida cristiana, saber qué hacer las cosas, pero en determinados momentos de la vida necesitamos que una tercera persona, guiada por el Espíritu Santo, con sabiduría, con testimonio de vida, nos dé un consejo a la luz de la palabra de Dios. Luego, consulta tu situación particular, no te quedes con eso allí guardado en tu corazón sin saber qué hacer. Si estás pasando por raíces de amargura, si no hay paz en tu hogar, si estás viviendo en una situación donde abunda el pecado en tu hogar, pues consúltalo. Para eso están los líderes cristianos, para eso están los siervos de Dios, para eso están aquellos hermanos en la fe que tienen mayor madurez espiritual y que te pueden orientar. Lo mínimo que pueden hacer ellos es orar por tu vida. No estamos solos, recordemos que estamos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y los unos necesitamos de los otros. No somos lo suficientemente sabios para no depender y necesitar del hermano. Hay circunstancias que ameritan que nosotros busquemos a ese tipo de personas para que nos orienten, nos asesoren si nosotros vamos por buen o mal camino. Vamos a orar en estos momentos. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es fiel y verdadera para con nosotros. Gracias porque tú nos enseñas a soportar al pecador, soportar a aquella persona que nos agrede, nos ataca, que en determinado momento se confronta contra nosotros mismos, que nos roba la paz, que quiere de pronto en determinado momento generar confusión en nuestras vidas. Te oramos por ellos, Señor, para que nos enseñes a soportarlos, pero ese soportarlos sea fruto del amor hacia ellos, que no haya ninguna raíz de amargura, que no haya ningún resentimiento ante esas circunstancias. Pero también, Señor, permítenos poner orden en la casa, permítenos ser sabios para establecer normas, principios que rijan los hogares, que rijan las empresas, que rijan las instituciones ante las cuales tenemos autoridad. Señor, gracias porque tú nos diste ejemplo en el Antiguo Testamento. El pueblo pecó y tú, Señor, lo disciplinaste y lo castigaste por sus acciones. Aquellos que entraron al templo a hacer su mercadería, tú los sacaste de ese lugar porque no era el sitio para hacer ese tipo de actividades mercantiles, Señor. Y en los hogares tú nos dejas claros que fuimos llamados a tener paz, a vivir en paz. Y si alguien que no es cristiano quiere convivir con nosotros, debe respetar nuestros principios cristianos. De lo contrario, es mejor que esa persona se abra, empiece un nuevo camino y se aparte de nosotros. Padre, hoy te damos gracias por esa enseñanza. Es tu enseñanza para nuestras vidas. Permítenos, Señor, aplicarla, permítenos ponerla por obra y ante circunstancias específicas buscar la consejería, la asesoría de un líder cristiano, alguien inspirado, guiado por tu Espíritu Santo, para que nos apoye en esos momentos, nos oriente y nos permita tener la fortaleza suficiente para salir adelante.
Bien dice tu palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Seguramente que no. Y bien dice tu palabra que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Gracias porque tenemos hermanos o personas que nos apoyen en determinado momento para salir adelante. Hoy te bendecimos a ti por esta palabra y te damos gracias por esta enseñanza. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.